Bueno, amigos, buenos días. En el caso de nosotros es de Olympus Corporation, somos el grupo número 3. Olympus fue fundada en 1919 como fabricante de microscopios y termómetros. Con los años se convirtió en líder de la tecnología óptico-digital. En 2003 adoptó el nombre de Olympus Corporation para reflejar una imagen más corporativa, pero en 2011 estalló uno de los mayores escándalos contables de Japón. Personas implicadas en el caso. Michael Warfoot, el CEO británico que descubre el millonario fraude. Itsuyoshi Kibukawa, el presidente de la compañía, se unió a Olympus en 1964 y asumió un cargo corporativo en el 2001. Hisashi Mori, el gerente general de la división de finanzas, desde julio del 2001 y ascendió en la escala corporativa hasta llegar a ser el vicepresidente de Olympus. Hideo Yamada, jefe de departamento de contabilidad, fue auditor corporativo permanente de Olympus Corporation hasta noviembre de 2001. Cronología de los puntos claves del caso. Empezó cuando Michael Woodford, un británico recién nombrado director ejecutivo, descubrió irregularidades financieras tras leer un artículo de la revista Factor. Al revisar los libros contables, notó pagos sospechosos por cientos de millones de dólares. Contrató una auditoría externa en PwC, la cual reveló que la empresa había pagado 187 millones en comisiones de dólares a Accent Investment, una firma en las Islas Caimán, durante la adquisición de la empresa británica Gyros. Woodford denunció la situación a la directiva, pero fue despedido poco después con el argumento de diferencias culturales. A pesar de eso, continuó con la denuncia pública. La investigación destapó un fraude contable de más de 1.500 millones de dólares. Olympus había estado ocultando pérdidas desde los años 90 debido a las malas inversiones para maquillar las cuentas, inflaron el valor de las adquisiciones y contrataron consultorías ficticias presentando informes con valores inflados. Una de las maniobras fue mover los activos deteriorados a empresas fantasmas usando préstamos y recompras a precios artificiales, así evitando registrar las pérdidas reales en los balances consolidados. Este fraude fue posible durante años porque la normativa contable japonesa permitía valorar activos a costos históricos, pero con la adopción del valor razonable en 1997, se vieron obligados a cambiar de estrategia. En el 2006, Olympus declaró activos netos por 144.871 millones de yenes, aunque su valor real era mucho menor. En el 2011, las acciones de la empresa cayeron más del 55% en una semana. El presidente Itsuyoshi Kibukawa renunció y otros directivos fueron cesados. Woodford demandó a la empresa en Reino Unido, ya que las leyes japonesas no protegían eficazmente a los denunciantes dentro de la organización. Y finalmente se reveló que incluso las auditorías de KPMG y Ernst Young habían aprobado los estados financieros fraudulentos, aunque no fueron acusados formalmente. Enfoques contables afectados. El primer enfoque sería la manipulación de los estados financieros, donde es el reconocimiento indebido de activos y pasivos. Olympus infló sus activos y ocupó pasivos mediante las transacciones ficticias, violando las NIF que exigían información fiel y precisa. El incumplimiento de las normas contables internacionales fue la violación de las NIF y la falta de cumplimiento de las NIF, que la compañía no garantizó la transparencia ni la veracidad, ignorando todas las normas internacionales de auditoría. El impacto en la auditoría interna y externa. Tenemos deficiencias en la auditoría interna, como la falta de independencia de los auditores. Los auditores externos, como KMPG y Ernst Young, mantuvieron relaciones demasiado cercanas con la directiva, comprometiendo la objetividad del proceso. Las consecuencias en valoración financiera. Tenemos la sobreestimación de activos y subestimación de pasivos, como también la distorsión de la rentabilidad, donde se presentaron las ganancias irreales que llevaron a decisiones financieras basadas en información engañosa. El impacto en el control y la gestión financiera. Tenemos la falta de transparencia y los problemas de rendición de cuentas, que fue por la falta de responsabilidad por parte de la alta dirección que debilitó la confianza de los accionistas y el público. Principales infracciones del Código de Ética. En la sección 110, los principios fundamentales, la infracción sería la falta de transparencia y veracidad en la presentación de estados financieros. Afectando esto, la presentación de los informes de Olympus refleja una violación directa de estos principios. Subsección 111, integridad. La infracción sería la manipulación de los estados financieros para ocultar las pérdidas y no presentar una imagen fiel de la situación de la empresa. En este caso, la manipulación de los estados y el ocultamiento de las pérdidas violan la obligación de actuar con honestidad y de representar fielmente la situación financiera. Subsección 112. Objetividad. La infracción sería al no ser objetivo en la toma de decisiones contables, permitiendo que los intereses personales o los de la empresa influyan en las decisiones profesionales. Los directivos de Olympus tomaron decisiones financieras que le favorecían la estabilidad percibida de la empresa, sin importar los impactos negativos en la representación objetiva de la situación financiera. Subsección 114. Confidencialidad. La infracción es el uso indebido de la información confidencial para manipular los estados financieros y ocultar las pérdidas de la empresa. Aunque en este caso no se refiere específicamente a la divulgación de información a terceros, la gestión indebida de la información financiera y la falta de transparencia también afectan este principio. Subsección 115. Comportamiento profesional. Faltas graves de conductas profesional al participar en prácticas fraudulentas que deterioran la confianza en la profesión contable. Las acciones de los directivos de Olympus violaron este principio al ocultar las pérdidas de manera deliberada, lo cual minó la confianza del público y los inversores en la integridad de la profesión contable. Sectores afectados por el fraude.
Tenemos las empresas de auditorías. Dentro de ellas tenemos Ernst Young y KPMG, que se vieron afectadas por haber aprobado estos estados financieros sin detectar el fraude. Esto dañó gravemente su reputación personal. Tenemos también los inversionistas, que el escándalo provocó una caída del 48% al valor de sus acciones, lo que generó pérdidas millonarias y poniendo en riesgo la permanencia de Olympus en la bolsa de Tokio. Tenemos los acreedores. Varios de estos bancos concedieron préstamos con esta información falsa. Ya basado en esto, 6 de ellos pudieron ejercer una demanda contra la empresa. Tenemos los empleados. Se despidió el 7% de los trabajadores, lo cual corresponde a 2.700 de ellos, mientras que los altos ejecutivos involucrados pudieron enfrentar las consecuencias legales. Y por último tenemos la sociedad, que este fraude afectó a la economía en general. Menos empleos, menor consumo y el crecimiento económico aumentó, mostrando cómo el fraude contable puede impactar mucho más allá de una empresa. Como conclusión, tenemos que el caso de fraude contable de Olympus expuso una red de encubrimiento que duró décadas, donde la empresa ocultó pérdidas millonarias a través de adquisiciones infladas y pago de comisiones excesivas. La denuncia de Michael Woodward, el entonces CEO, fue crucial para revelar el escándalo, que dañó la reputación de Olympus y generó así una crisis de confianza en la gobernanza corporativa japonesa. Este caso subraya la importancia de la transparencia, los controles internos sólidos y el liderazgo ético para prevenir el fraude y mantener la integridad financiera. A continuación, tendremos un debate. Debatiremos el dilema ético en torno al caso Olympus, como ya mencionamos, una empresa japonesa que ocultó pérdidas millonarias por más de una década. Todo el escándalo salió a la luz cuando su CEO británico, Michael Woodford, denunció públicamente el fraude al no tener respuestas internas. A los dos grupos que tenemos aquí que van a debatir, contéstenme, por favor, con sus argumentos esta pregunta. ¿Fue esto una acción ética o debió manejarse de otra manera? Bueno, mi grupo nuestra postura es a favor, porque es verdad, Michael Woodward actuó con ética al priorizar la verdad, la transparencia y el interés público por encima de su propio encargo y el prestigio de la empresa, ya que se negó a ser cómplice del cubrimiento de información falsa, actuando con honestidad y valentía. Sí, protegió el interés común y así su denuncia evitó que continuaran las pérdidas ocultas que perjudicaban a inversionistas, empleados y a la sociedad en general. Concordando con lo de mi compañera, pues yo también estoy a favor. Y exactamente, él cumplió con su principio de la integridad profesional y con su deber como contador, aunque esto le costó, pues, su costo profesional, de que igual esto implicaba. Pero según el Código de Ética del Contador, su acción se alinea a la subsección 111, la cual trata sobre la integridad, el cual nos dice que al actuar con honestidad frente a la manipulación de estados financieros y acompañando con la sección 115, que es el comportamiento profesional, dice que también debemos denunciar prácticas fraudulentas que deterioren la confianza en la profesión. Entonces, de mi parte, yo creo que él está en su derecho con lo que hizo porque él está aplicando pues todas las leyes de las cuales viene su profesión. El otro grupo, por favor, de su postura. Nuestra postura es en contra, porque aunque el fraude debió revelarse, Wolford actuó de forma cuestionable al divulgar información confidencial públicamente, lo cual tuvo consecuencias severas para la empresa, ya que divulgó información sin agotar todos los canales internos posibles, lo cual puede considerarse una falta a la subsección 114 que habla sobre la confidencialidad. Su denuncia pública provocó la caída del valor de la empresa, el despido de miles de empleados y hasta un fuerte daño en la reputación. Debió acudir a organismos reguladores, financieros o auditores externos, quienes están facultados para actuar estas irregularidades contables antes de revelar los hechos a los medios. Él como CEO tenía la responsabilidad de buscar soluciones internas sustentables, protegiendo la estabilidad de la empresa y también de sus trabajadores. Le doy paso al equipo que está a favor. ¿Qué dice? Es que, ¿cómo confiar con canales internos si sus propios directivos estaban involucrados en el fraude? Exactamente. Woodford actuó ante un conflicto de principios, proteger la información confidencial o proteger el interés público y la profesión contable. Se eligió el camino que protege la integridad profesional. Sí, su acción, aunque drástica, evitó un daño aún mayor a futuro al exponer una práctica sistemática de ocultamiento que perjudicó a inversionistas, empleados y a la economía en general. Pero, al menos desde nuestra postura, lo creemos correcto. ¿El otro equipo? Sí, pero la ética no justifica el daño colateral causado, ya que si su denuncia destruyó más de lo que protegió, entonces el medio fue el incorrecto. Claro, y también debió asesorarse con entidades externas primero y respetar la confidencialidad mientras se agotaban las opciones de control que establece la auditoría interna y externa según lo establecido en la subsección 114. Gracias a ambos equipos por sus intervenciones. Este debate que hemos mostrado, como en el caso Olympus, enfrenta a principios claves del Código de Ética del Contador, tanto como la integridad, la confidencialidad y el comportamiento profesional. El equipo a favor defendió la acción de Woodford con una decisión ética guiada por el interés público. El equipo en contra cuestionó el medio utilizado, destacando el impacto negativo de la denuncia pública. Aquí nos queda una reflexión. ¿Debe un profesional priorizar la lealtad institucional o la transparencia? Como futuros contadores debemos estar preparados para tomar decisiones éticas con responsabilidad y criterio profesional. Gracias.